Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ramiro José Espinosa Caminos, soy abogado. Me dedico principalmente a casos de derecho penal y actualmente ejerzo en las provincias de Córdoba, Neuquén y el Fuero Federal. En los videos anteriores de esta serie analizamos un caso real del estudio que nos permitió recorrer distintas etapas del proceso penal. Primero vimos cómo un conflicto privado entre vecinos puede escalar hasta convertirse en una causa penal. Después analizamos qué ocurre cuando ese mismo conflicto genera denuncias cruzadas y termina fragmentado en expedientes distintos. Y en el tercer video explicamos cómo la Constitución como querellante particular puede cambiar la dinámica de una investigación. En este cuarto y último video vamos a abordar el momento que, en la práctica, suele generar más preocupación en las personas involucradas en una causa penal, la imputación. La palabra imputación tiene una carga muy fuerte en el lenguaje cotidiano. Muchas personas, cuando escuchan que alguien fue imputado, interpretan automáticamente que el sistema penal ya determinó su responsabilidad. Pero jurídicamente no es así. La imputación es el acto por el cual el sistema penal comunica formalmente a una persona que está siendo investigada por un hecho que podría constituir delito. No es una condena, no es una sentencia y tampoco es una decisión definitiva sobre lo ocurrido. Es simplemente la formalización de una hipótesis de investigación. En el caso real que venimos analizando en esta serie, ocurrió algo bastante frecuente en conflictos con denuncias cruzadas. Después de que nuestro cliente realizara una denuncia vinculada al conflicto vecinal que describimos en los primeros videos, tiempo después recibió una notificación oficial de citación. Esa citación lo convocaba a presentarse en una unidad judicial para tomar conocimiento de una imputación dentro de un expediente relacionado con los mismos hechos. Es decir, dentro del mismo conflicto en el que él había denunciado, también existía una investigación en la que él aparecía mencionado. Esto, aunque para muchas personas resulte sorprendente, es algo bastante habitual en el proceso penal. Cuando nuestro cliente recibió esa notificación, la reacción fue la que suele tener casi cualquier persona que atraviesa una situación similar: la preocupación. La primera llamada que recibimos fue muy directa. La pregunta era simple, pero cargada de ansiedad. ¿Esto significa que ya me consideran culpable? Ese tipo de preguntas aparecen con mucha frecuencia cuando alguien se enfrenta por primera vez con una citación judicial. Y en ese momento, una parte muy importante del trabajo del abogado no es solo técnico o jurídico. También es explicar con claridad qué está pasando realmente dentro del proceso. Lo primero que hicimos fue analizar la citación, verificar a qué expediente correspondía, qué órgano intervenía y cuál era exactamente el objeto de la convocatoria. En la práctica penal, estos detalles son importantes porque muchas veces, en situaciones de denuncias cruzadas, pueden existir más de un expediente vinculado al mismo conflicto. En este caso, la citación tenía como finalidad que nuestro cliente tomara conocimiento formal de la investigación y de la imputación que se estaba analizando dentro de ese expediente. Eso es lo que jurídicamente se conoce como comunicación de la imputación. Una vez aclarado eso, lo segundo que hicimos fue explicarle algo fundamental. La imputación no significa que el caso esté decidido. Significa que el sistema penal considera que existe una hipótesis de hecho que debe investigarse respecto de una persona determinada. Y justamente por eso, a partir de la imputación se activan plenamente las garantías de defensa. La persona investigada puede conocer el hecho que se le atribuye, designar abogado defensor, controlar las actuaciones del expediente y participar en el proceso. En otras palabras, la imputación no es una sanción, es una etapa del procedimiento. También le explicamos algo que muchas personas desconocen. En conflictos donde existen denuncias cruzadas, no es extraño que ambas partes terminen bajo investigación. El sistema penal intenta reconstruir lo ocurrido analizando todas las versiones del hecho. Eso implica que cada expediente puede avanzar examinando la posible responsabilidad de distintas personas involucradas en el mismo conflicto. Desde afuera, esto puede parecer contradictorio, pero desde la lógica del proceso penal es perfectamente coherente. Finalmente llegó el día de la citación. Nuestro cliente concurrió a la unidad judicial acompañado por la defensa. En ese acto procesal, se le informó formalmente cuál era el hecho que estaba siendo investigado y cuál era su situación dentro del expediente. Este tipo de actos cumplen una función muy importante dentro del sistema penal.
Garantizan que nadie sea investigado sin saber exactamente qué hecho se le atribuye y en qué contexto se desarrolla la investigación. Es una manifestación concreta del derecho de defensa. Después de esa instancia, el expediente continúa su curso normal de investigación. A partir de ese momento, la defensa técnica se enfoca en analizar el contenido del expediente, revisar la prueba existente, controlar las medidas de investigación y encuadrar correctamente los hechos dentro del contexto general del conflicto. Esto es especialmente importante en casos como el que analizamos en esta serie, donde existen expedientes paralelos y distintas versiones de un mismo episodio. La tarea del abogado defensor consiste en ordenar ese escenario y asegurar que el proceso se desarrolle respetando las garantías legales. Este es el último aprendizaje que deja esta serie. La imputación penal no es el final del proceso, es un punto de inflexión dentro de la investigación. A partir de ese momento, el conflicto entra en una etapa más formal del procedimiento, donde la defensa técnica adquiere un rol central en la interpretación del expediente y en el control de la investigación. El caso real que utilizamos como ejemplo, que todavía se encuentra en trámite, nos permitió recorrer varias etapas del proceso penal: cómo nace el conflicto, cómo se fragmenta, cómo interviene la querella y qué significa realmente la imputación. La idea de esta serie fue mostrar cómo funciona el proceso penal desde adentro, con una mirada técnica, realista y sin espectacularización. A continuación, les dejo mis datos de contacto. Saludos. Ramiro José Espinosa Caminos, matrícula en las provincias de Córdoba, Neuquén y Fuero Federal. Contacto por WhatsApp, Argentina. Más 54 9 351 5 468 1816. Chile, más 56 9 8200 70 2825.